¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a reencontrar en esta ocasión para seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Llegamos ya a la lección número 7. El título de la lección de esta semana dice Compartir la palabra. Estaremos estudiando en esta semana que la base de la testificación es la palabra de Dios. Los discípulos también usaron ese método. Cuando ellos presentaban a Cristo, se respaldaban con lo que la Escritura decía en el Antiguo Testamento. Jesús también siguió ese método, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas y las Escrituras, les declaraba todas las cosas que decían acerca de él. Por tanto, cuando nosotros somos llamados a testificar, somos llamados a compartir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Iniciamos el estudio de la lección. Vamos entonces al versículo de memoria de esta semana. Se encuentra registrado en Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Dice de esta manera: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Saben? La palabra de Dios tiene poder. No existe persona que se haya encontrado con la palabra de Dios y haya recibido en su corazón y siga siendo la misma persona de antes. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Vamos a la primera parte de la lección de esta semana. Aquí vamos a hablar acerca de los símbolos de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos diferentes símbolos que se utilizan para comparar con la palabra de Dios, para destacar el papel de la palabra de Dios en nuestras vidas. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 5, la palabra de Dios es comparada con una lámpara. Vamos a entonces leer el Salmo 119, verso 105. Dice de esta manera: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies porque alumbra nuestro caminar. Usted va a entender el significado de este versículo si alguna vez le tocó andar en medio de la oscuridad. Si usted no cuenta con una lámpara, una linterna para alumbrar su camino, usted corre peligro. Usted va a tropezar, usted va a caer y corre el peligro de desviarse del camino. Pero si usted tiene una lámpara, una luz, entonces no tiene por qué perderse. Por esto la importancia de seguir los consejos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice el salmista, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. El segundo ejemplo que encontramos y queremos destacarlo es el ejemplo del juego y el martillo. Está registrado en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Dice de esta manera: No es mi palabra como juego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es comparado aquí con un juego y un martillo. Un juego porque quema la escoria del pecado,
y un martillo porque tiene esa capacidad de romper los corazones duros. Pero tenemos más ejemplos. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, la palabra de Dios es comparado con una semilla. Vamos a leer San Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice de la siguiente manera: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla tiene algo en especial, porque dentro de sí lleva vida y posteriormente produce frutos. Entonces la palabra de Dios es semejante a la semilla, que cuando es sembrada en el corazón humano, tiene esa capacidad de regenerar a la persona, de darle una nueva vida y de producir frutos que glorifiquen a Dios. Finalmente, en San Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús también compara a la palabra de Dios con el pan cotidiano. Vamos a leer San Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el pan espiritual que satisface y nutre nuestra vida espiritual. Aquí podemos destacar entonces la importancia de dedicar el tiempo necesario al estudio de la palabra de Dios. Así como en la vida física, para subsistir, necesitamos del alimento material, también lo es en la vida espiritual. ¿Cómo sería de nuestra vida si tan solamente nos alimentáramos una vez al día? O en el peor de los casos, una vez por semana. Es imposible que podamos llegar a subsistir. En la vida espiritual deberíamos darle la misma prioridad al alimento espiritual. Bueno, esto sería entonces en la primera parte del estudio de la lección de esta semana. Vamos rápidamente a la segunda parte. Aquí en la segunda parte de la lección de esta semana vamos a hablar acerca de los beneficios del estudio de la palabra de Dios. La Escritura es la misma palabra de aquel que allá en el Génesis creó de la nada, y tiene el mismo poder de recrear en nuestras vidas. Usted puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1, donde este mundo estaba vacía y desordenada, y prácticamente de la nada Dios trajo a la existencia las cosas simplemente con el pronunciar de su palabra. En la actualidad, la Escritura es la misma palabra de ese Dios que creó de la nada allá en el Génesis, y tiene el mismo poder de recrear nuestras vidas. Podemos leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice de esta manera, Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Aquí yo quiero contarles nuevamente la historia de unos aldeanos que en la vida pasada ellos habían practicado el canibalismo. Cuando llegó la palabra de Dios transformó la vida de estas personas. Dejaron su vida pasada y se consagraron al servicio de Dios. Todos los días, tarde y mañana, se reunían para leer la palabra de Dios, para alabar a Dios.
Pero un día, la historia dice que llegó a ese lugar unos exploradores. Estos hombres empezaron a burlarse de la fe de estos aldeanos. Les decían, ¿cómo es posible que ustedes puedan seguir creyendo en un libro tan antiguo? Un libro que no es otra cosa que un invento humano. Y así se burlaban día tras día. Un día, el líder de este grupo de personas se animó a hacerles frente. Y les dice, mira, yo no sé si ustedes tienen razón. No sé si la Biblia, como ustedes dicen, es un invento humano para controlarnos, para engañarnos. Pero lo único que sé es que si no fuera por este libro, hace rato que nosotros les hubiéramos comido, porque éramos caníbales. Bueno, estos exploradores quedaron sin argumento, atónitos, porque la palabra de Dios había transformado realmente la vida de estas personas. Entonces, la palabra de Dios, cuando llega al corazón de una persona y lo recibe en su interior, produce cambios, produce una transformación. Otro beneficio es que al contemplar a Jesús en la Escritura, llegamos a ser amoldados a su imagen. Existe una ley, la ley de la contemplación. Según esa ley, tú terminas imitando a aquel que le observas, a aquel que admiras. Y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, leemos de la siguiente manera. 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta? Pedro dice que al leer las promesas de Dios, al leer las Escrituras, nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En Hechos capítulo 20, versículo 32, también leemos lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se dan cuenta? Aquí la Escritura claramente destaca los beneficios que trae el estudio de la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pases contemplando a Jesús a través del estudio de la palabra de Dios, tu vida se irá amoldando a la imagen de Cristo. Hay una frase que dice, lee los 4 evangelios, 1, 2, 3, 4, 5 y cuantas veces puedas. Al final tu vida será un 5.º evangelio. Usted cuando lee los evangelios, allí encuentras a Jesús. Los evangelios te presentan a Jesús. Y al leer esos evangelios, al final tu vida terminará testificando de Cristo. Por último, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que la palabra de Dios nos enseña y nos corrige para llevarnos a la perfección. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, porque revela la verdad, nos muestra la verdad, nos presenta la verdad y nos expone el error. Por tanto, cerramos esta parte destacando que vale la pena dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios.
porque trae beneficios para la vida eterna. Vamos a la tercera parte de la lección de esta semana. Aquí en la tercera parte de la lección vamos a referirnos a las promesas de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas. Y existen dos tipos de promesas: promesas condicionales y promesas incondicionales. Las condicionales son aquellas que Dios promete algo, pero también establece una condición para que esa promesa se haga realidad. Es decir, si tú cumples esto, esa promesa se hace realidad. Pero también existen promesas incondicionales. Un ejemplo de eso es la segunda venida de Jesús. Eso se va a cumplir, aceptes o no aceptes, quieras o no quieras, estés preparado o no estés preparado. Esa promesa se va a cumplir porque es incondicional. Pero las promesas de Dios pueden llegar a ser realidad en nuestras vidas. Vamos a mencionar simplemente unos dos pasajes para hablar de las promesas de la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, encontramos una maravillosa promesa de perdón y limpieza de nuestros pecados. En sí, es una promesa espiritual. Vamos a entonces leer 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa maravillosa, una promesa de perdón y limpieza. Y es una promesa universal, no es una promesa para un grupo determinado de personas. No es una promesa para un determinado tiempo simplemente. Es una promesa que cualquier ser humano puede alcanzarlo. La promesa del perdón y la limpieza de los pecados. Pero también encontramos otro tipo de promesa. Está en Filipenses 4:19 y San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a leer primeramente Filipenses 4:19. Dice de esta manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos otra promesa en San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. San Mateo capítulo 6, versículo 35 al 34, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Esta es una promesa que tiene que ver con cosas materiales. Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas materiales. En realidad, en este mundo dependemos de muchas cosas materiales. Pero el consejo bíblico dice:
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. David también escribió: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es decir, Dios nos promete sustentarnos, cuidarnos, protegernos. Y si nosotros le somos fieles a su palabra, esas promesas se harán realidad en nuestras vidas. Ahora bien, la falta de fe puede impedir que gocemos de las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 19, leemos lo siguiente: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios prometió a su pueblo la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero muchos no pudieron entrar, no pudieron disfrutar de esa promesa, no pudieron ver el cumplimiento de esa promesa a causa de la incredulidad. Tenemos también otra cita en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 1 al 3. Dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nuevamente el apóstol Pablo nos hace recuerdo la experiencia del pueblo de Israel. Muchos, a causa de su falta de fe, cayeron en el camino. No pudieron ver el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Y muchos de nosotros, a causa de la falta de fe, a causa de la incredulidad, podemos impedir que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Muy bien, cerramos esta tercera parte. Vamos a la cuarta parte del estudio de la lección de esta semana. Aquí vamos a hablar acerca de compartir la palabra. Es natural el querer compartir aquellas buenas noticias que llenan de emoción nuestros corazones. Cuando usted, después de mucho sacrificio, logra comprar quizás su casa, su auto, usted no va a guardarse para sí. Usted va a compartir esa alegría con sus seres queridos. Yo me acuerdo el otro día, alguien llamó a mi teléfono buscando comunicarse con un familiar suyo y me pidió que prestara mi teléfono. Y bueno, esa persona es alguien que vivió toda su vida en alquiler. Y yo escuchaba en la conversación, lo primero que le contó fue que ahora ya tiene su casa propia, que su casa es así, que está en tal lugar. Lo contaba con tanta emoción, ¿no? El logro que tuvo de tener su casa propia. Y eso es natural. O en otro caso, por ejemplo, cuando ese joven le pide matrimonio a la señorita, o el día que esa señorita aceptó casarse contigo, esa emoción no lo escondes, tú quieres compartirlo con todos. Y hoy día los jóvenes al instante ponen en su perfil en una relación o se comprometió a casar, etc. Y comparten a medio mundo porque es una alegría que llena su corazón. En nuestra experiencia con Cristo sucede lo mismo. La Biblia nos dice que los apóstoles de Cristo no dejaban de hablar lo que vieron y oyeron de Jesús, porque Jesús era el cumplimiento de la promesa del Mesías. Jesús era el libertador prometido. Y ellos contaban, testificaban todos los días. En Hechos capítulo 4, versículo 20, leemos de la siguiente manera.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No importa si las autoridades les habían prohibido, ellos no se callaban, ellos se pasaban compartiendo porque era la gran noticia que querían que todo el mundo supiese. El apóstol Pablo también sentía esa pasión de compartir el Evangelio sin avergonzarse. En Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16, podemos leer de la siguiente manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si nosotros recordamos la vida pasada de Pablo, Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo odiaba a los cristianos. Pablo hacía la vida imposible a los que seguían el Evangelio. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo. La palabra de Dios llegó a tener sentido en su vida. Y a partir de entonces, Pablo llegó a ser el mayor evangelista que tuvo la iglesia cristiana. Y no le importaba los sufrimientos, las adversidades, la cárcel. Pablo no paraba de compartir la palabra. Todos los cristianos somos llamados a compartir la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 podemos leer de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los cristianos tenemos esa misión de compartir la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de abrir la palabra de Dios. Y Dios nos promete ayudarnos en esa tarea de compartir la palabra. Vamos a leer en Isaías capítulo 50, versículo 4. Dice de esta manera, Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Se dan cuenta? Tú no estás solo en el cumplimiento de esa labor de compartir la palabra. Dios se encargará de darte las palabras que debes hablar al necesitado, al cansado. Entonces, como cristianos, nos corresponde compartir con ese gozo, con esa emoción, la palabra de Dios, así como compartían los primeros cristianos. Muy bien, llegamos al final. Vamos rápidamente a las conclusiones del estudio de la lección de esta semana. Para finalizar, permítanme resaltar algunos puntos que hemos enfocado en el estudio de esta semana. En primer lugar, hemos visto que la palabra de Dios es la luz que necesitamos para no caer en pecado. También hemos visto que es nuestro alimento espiritual para estar fortalecidos en la batalla espiritual. En segundo lugar, hemos visto que la palabra de Dios, si la estudiamos y lo practicamos, no vuelve vacía, así como dice el versículo de memoria, sino que tiene el poder de transformarnos a la imagen de Cristo. Y finalmente hemos visto que somos llamados a compartir la palabra de Dios sin avergonzarnos, porque es poder de Dios para salvación. Y bien, así de esta manera llegamos ya al final del estudio de la lección de esta semana. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir el estudio. Nos reencontramos la próxima semana. Un feliz sábado para cada uno de ustedes.